Tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿y tú, Adrián? Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias a y, ti por invitarme. y que puedas compartir todo tu conocimiento, toda tu sabiduría en un mundo tan bonito y tan maravilloso como es el tema de la oratoria, ¿no? El comunicar con claridad un mensaje y que la gente lo pueda percibir como tú lo expresas, ¿no? Pues encantado de que conversemos. Ah, maravilloso. Bueno, para todas las personas que no puedan conocerte, me gustaría empezar preguntándote quién es Sebastián Lora y cuál es tu background, cómo has conseguido llegar donde ahora mismo estás. Yo soy formador en habilidades de comunicación y eso significa que ayudo a los profesionales que quieren llegar lejos a mejorar su capacidad de persuasión, su capacidad de comunicar con efectividad con el fin de conseguir apoyos de la gente, lo que les ayudará a alcanzar sus objetivos profesionales con mayor facilidad. No Qué, siempre me dediqué a esto, durante 11 años estuve en el mundo corporativo, pero un día di un discurso en una boda que generó dentro de mí una chispa de curiosidad que me llevó un paso a la vez hasta donde estoy hoy. qué bueno. Digamos que esas habilidades a la hora de comunicarte, en cierto modo, ya las tenías desde un principio o las fuiste evidentemente trabajando poco a poco, formándote en ello. Las habilidades como tal, no. Sí que es cierto que me he dado cuenta de que he tenido cierta predisposición en positivo, cierta facilidad, aunque yo considero que de adolescente era un chico bastante retraído, cortado en entornos que no conocía y frente a públicos donde no me sentía en confianza. Pero sí que es cierto que durante mi época de instituto sí que hice en varias ocasiones de presidente del curso, fui el presidente de todo el instituto en algún momento, bueno, en mi último año, y eso me llevó a ponerme frente a un micrófono en varias ocasiones, por lo que en cierta medida tenía cierta costumbre, cierta facilidad, pero también me di cuenta cuando llegué a España que habilidad de comunicar con claridad no tenía. Yo soy dominicano. Ujú. Y los caribeños tenemos algo que dicen por ahí, que denomina por ahí el síndrome de Cantinflas. Y para quien no conoce a Cantinflas, Cantinflas era un personaje folclórico de la televisión mexicana, un chico humilde en términos socioeconómicos, pero un tipo muy cercano, muy majo, muy buena persona. Y tenía una particularidad, una característica muy marcada, y era su capacidad de decir muy poco con muchas palabras. Mareaba hasta decir basta. Y yo llegué a España con el síndrome de Cantinflas. Yo mareaba hasta decir basta. Y mi primer acercamiento hacia mejorar de verdad mis habilidades de comunicación fue salir con Eva, quien es mi mujer ahora. Ella es una chica que estudió derecho y es experta en impuestos. Es una persona que en su día a día de trabajo las cosas son blanco y negro y es muy expeditiva, va muy al grano, no tiene tiempo para que le hagan perder el tiempo. Y claro, incluso en el plano social, pues esta manera de ser en el día a día del trabajo se ve reflejada de una forma u otra. Y claro, cuando ella y yo comenzamos a salir, yo todavía no había comenzado a desarrollar mis habilidades de comunicación de manera estructurada. Y era lo típico, que yo quería que fuéramos a cenar a un sitio, que quería que nos fuéramos de vacaciones a otro, y comenzaba a darle vuelta porque sabes que si tal, que si no sé qué, y ella me decía, espera, ¿de qué me estás hablando? Céntrate, por favor. Y eso fue, digamos, mi primer choque necesario para comenzar a desarrollar mis habilidades de comunicación. Por lo tanto, en resumen, no tenía esas habilidades y las he aprendido. Qué bueno. Mucho de lo que yo trabajo con las personas a las que asesoro va mucho a raíz de lo que tú has comentado, que es como unir los puntos, ¿no? Mirando un poco hacia tu pasado y dándote cuenta de que ya en el instituto, en diferentes ocasiones, tuviste esos primeros destellos a la hora de comunicar. Al final, creo que nuestro propósito, eso que amamos hacer y que al final acabamos dedicándonos, viene mucho a raíz de saber unir esos puntos, ¿no? De darte cuenta que a lo mejor fue en esa boda donde tú mismo expresaste esa comunicación que ya nacía en ti, pero que viene mucho más atrás, ¿no? Y si empiezas a unir los cabos, porque hay muchas personas
que dicen o nos preguntan cómo encontrar tu propósito, cómo puedo saber a qué dedicarme, ¿no? Y una de las cosas que suelo decirles es intenta mirar en tu pasado, intenta hilar esos puntos, porque muy probablemente cuando eras crío, cuando estabas en tu época un poco de crecimiento, se te daban cosas muy bien, que no le prestabas mucha atención a todo ello, y a medida Así que es. vas creciendo, tú mismo, si te das cuenta, ahora puede ser que estés, en cierto modo, siendo el resultado de esas pequeñas cosas que en cierto modo hace tiempo te llamaban, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto es realmente útil, el mirar al pasado. Pues yo lo combinaría con otro elemento y que mirando en retrospectiva, siguiendo tu recomendación, me he dado cuenta que es algo que a mí me ha ayudado mucho en múltiples ocasiones. Y el concepto lo entendí con palabras leyendo un libro que se llama The Art of Work, el arte de trabajar, del autor Jeff Goins. Y el primer capítulo se llama Escucha a tu vida. Listen to your life. O sea, para entender cuál es ese propósito o ese camino que te llevará algún día a algún propósito que realmente te llame la atención, es importante que escuches a tu vida. Y evidentemente, si no lo hemos hecho nunca, pues hay que tirar hacia el pasado. Pero una vez haces el ejercicio de mirar hacia el pasado, pues es útil que en lo adelante escuches a tu vida en el presente. Porque en el fondo lo que te permitirá pivotar, cambiar, modificar el rumbo y seguir en un camino que te mantendrá vivo internamente. Totalmente. Al final creo que venimos, en cierto modo, primero a ser, a darnos cuenta qué somos, ¿no? Pero en gran parte también encontrar eso que nos llena por dentro, que nos ilusiona, que nos motiva y que nos hace crear, ¿no? Porque en ese trabajo del ser y de creación, cuando sabes quién eres y empiezas a darte cuenta del potencial que hay en ti y encuentras ese propósito, ese camino, es cuando, en cierto modo, te das cuenta de qué eres capaz de hacer, ¿no? Porque juntas el potencial que hay en ti con ese amor por realizar una tarea. Creo que las personas que acaban teniendo éxito a lo largo de su vida o de su carrera es porque en cierto modo han trabajado esa parte del ser y la han llevado a ese campo que disfrutan haciendo y que le ponen todo su amor y toda su pasión. Al final creo que sin amor y sin pasión la gente que tiene éxito sería imposible llegar a donde ha llegado. Es la base de todo, no es lo único. Hay diferentes maneras de verlo y hay diferentes escuelas de conocimiento u opiniones al respecto, pero sí que es cierto que ha habido en los últimos años un grandísimo movimiento de dedícate a tu pasión, y eso evidentemente tiene una parte de verdad, pero también es una verdad a medias que si no se toma con pinzas te puedes pegar una hostia del copón. O sea, si te lanzas ahora mismo a hacer lo que te apasiona sin un colchón, sin una estrategia, sin unas habilidades, sin una capacidad de conseguir que la gente te conozca y que le apetezca escucharte, te puede ir muy mal, al menos al inicio, y eso puede hacer que termines tirando la toalla. Y esto yo lo descubrí hay otro libro que se llama Ikigai, y que luego hay siguiente libro que es el método Ikigai, en una pequeña aldea en las afueras de Okinawa, en Japón. Está el sitio donde hay la mayor esperanza de vida, donde hay el mayor número de centenarios, de personas con más de 100 años, que además están en activo, que en el día a día hacen cosas productivas de trabajo, que si contable ayudando en una panadería, que si dependiente en una tienda, que si acupuntura, da igual. Y dos autores españoles muy amantes de la cultura japonesa decidieron estudiar a esta gente y entrevistarla. Y se dieron cuenta que había un punto de encuentro entre todos estos centenarios, y es lo que llaman allí en Japón Ikigai, que al parecer no tiene una traducción textual en español, pero básicamente es aquello que te ilusiona, que te hace que te levantes con ganas de querer vivir y de afrontar tu día a día. Y ellos entendieron que el Ikigai, para vivir con esa pasión, pero sobre todo para vivir con propósito, pero que sea completamente redondo, evidentemente tiene que haber una mezcla inicial donde sea algo que te guste mucho y que se te dé bien. Es importantísimo. Si no está esta mezcla, el elemento del cual habla Sir Ken Robinson, sin esto no es posible. Pero esto solo no es suficiente. Hay una tercera pata que es fundamental, y es que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Si no hay demanda en el mercado, no vas a poder vivir de ello. Sí que puede ser tu hobby, y de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, te dedicas a otra cosa. No es lo ideal, pero se puede.
Ahora bien, si te quieres dedicar a eso que te apasiona, se te tiene que dar bien, pero además tiene que haber demanda en el mercado. Y si ya además rizas el rizo y es algo que te ayuda a aportar algo más grande que a ti, es ahí donde cierras el círculo de ese ikigai, como le llaman. Y yo me he dado cuenta que yo vivo en mi ikigai porque he llegado a un grado de competencia donde a los clientes les gusta lo que hago y repiten. Luego, me encanta lo que hago y las experiencias a las que me expone a hacer lo que hago. En tercer lugar, hay demanda en el mercado. Al menos antes del coronavirus había demanda por lo que hago en el formato en que yo lo llevo a mis clientes. Pero además en el proceso, como formador en habilidades de comunicación, yo me he dado cuenta que yo facilito a las personas el que transformen su vida para bien. Y eso es algo muy poderoso. Primero, para quienes consiguen las herramientas que transforman su vida. Pero en segundo lugar, porque a mí me da una satisfacción que es dificilísimo de describir. Y claro, eso ha llevado a que yo no me cambie por nadie. Y eso es una sensación muy bonita que yo les recomiendo a todo el mundo. Totalmente. Pero viene por esos primeros puntos que hablabas muy bien al principio, y era encontrar eso que amas, que se te dé bien, que haya público para ello, y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque creo que muchas de las personas también encuentran ese propósito, a lo mejor eso que disfrutan haciendo, pero no hay esa clientela, que es lo que en cierto modo les va a motivar también a realizarlo con más trabajo, con más ahínco y amor para poder vivir de ello, ¿no? Pero al final creo que si eso no está compensado, incluso puedes llegar a desmotivarte a medida que pasan los años, de ver que todo el esfuerzo o el trabajo que pones en ello a lo mejor no es recompensado, no puedes dedicarte plenamente a ese trabajo, ¿no? En mi caso me pasa exactamente igual. Al final, cuando ves el cambio de las personas que transforman, que empiezan a ver que la realidad que han construido ellos es lo que les está haciendo sufrir, y que en cierto modo le quitas el velo de todo lo que han creado en su pasado, de todo lo que ellos pensaban que era cierto y era verdad, y empiezan a vivir desde el amor, empiezan a encontrar en ellos todo aquello que habían apagado durante tantísimo tiempo. Es como ver a otros seres nuevos creados en una transformación de muy poco tiempo. Y creo que eso es impagable. Creo que es de las típicas cosas que las haría simplemente, que ya hacía en su momento sin cobrar nada, y que ahora que puedes dedicarte a ello es maravilloso, ¿no? Es como que se compensan, ponle la vida, el universo, como lo quieras llamar, te compensan todo el amor que le pones a eso que realizas, ¿no? Así que es genial. Para todas esas personas, en cierto modo, que están comenzando, que les gusta un poco todo este mundo de hablar en público, que incluso quieren empezar a hacer sus primeros vídeos o simplemente mejorar en esa oratoria, ¿qué consejos, qué 3, 5 consejos le podrías dar para claves, que tú pienses que sean claves, para comunicarte de una forma eficaz? Lo primero es que tienes que tener algo que decir. Si no tienes algo que decir, no abras la boca. Totalmente de acuerdo. Mejor el silencio que Sí. decir. Sí. Si no tienes nada útil que decir, comienza por escuchar. Comienza por aprender, formarte, y luego llegará el momento en que tengas algo que decir. Y en términos de generar contenido, de subirte a escenarios, de llevar tu mensaje a las personas, eso significa fundamentalmente resolver problemas. Los profesionales, tenemos todos los profesionales del mundo una descripción de puesto que es idéntica para todos, y es: resolvemos problemas o solucionadores de problemas. Si no hay problema, no hay negocio, no hay mercado. Por lo tanto, no tendrías clientes interesados en lo que haces. Por lo que lo primero es entender que lo que tú haces tiene que ser capaz de resolver un problema. En segundo lugar, tienes que entender a quién le vas a resolver ese problema. Y no vale decir a todo el mundo, porque sí que puedes ayudar a todo el mundo, pero no puedes ayudar a todo el mundo por igual. Por lo tanto, a la hora de comunicar, a la hora de transmitir tu mensaje para contenido, de subirte a un escenario, de buscar clientes, tienes que entender cuál es ese cliente ideal o ese público específico a quien ayudarías mejor, pero que al mismo tiempo estaría dispuesto a pagar por lo que ofreces. Y cuando entiendes cuál es ese nicho de mercado, ese público concreto, pues a partir de ahí pues puedes entender concretamente qué problemas específicos tienes, donde lo que tú haces puede ayudar a solucionarlo. ¿Cuál es su nivel de conocimiento para poder adaptar tu mensaje con el fin de que puedas hablarle en términos que entienda y luego además que le interesen? Y a partir de ahí enfocar ese mensaje de la manera adecuada. El entender quién es tu público además te va a ayudar a entender dónde está.
sobre todo ahora en el confinamiento, pues los medios sociales e Internet nos ayudan a llegar a prácticamente todo el mundo, pero no todo el mundo está en todos los sitios. Y no todo el mundo que está en múltiples sitios está en cada uno de esos sitios dentro del mismo contexto. Es decir, si lo que tú ofreces es para el mundo empresarial, es muy probable que tu cliente sea directivo general dentro de una empresa o de recursos humanos. Y esa persona es probable que esté en Instagram, que esté en YouTube, que esté en Facebook también, pero en cada una de esas redes está haciendo algo normalmente diferente a lo que podría estar haciendo en LinkedIn o LinkedIn. Lo que significa que tienes que entender dónde está esa persona en el momento en el cual se interesaría por lo que ofreces tú. Eso no quiere decir que no vayas a usar múltiples plataformas, pero sí que es cierto que tienes que centrar tus esfuerzos de llegar a ese cliente potencial en uno en concreto. Yo tengo mi contenido en YouTube porque mi fuerte es el vídeo y porque YouTube es una gran plataforma para alojar y organizar ese contenido, porque es el segundo mejor motor de búsqueda del mundo. Pero mis clientes están en LinkedIn, lo que significa que yo no puedo estar solamente en YouTube. El vídeo en YouTube me ayuda, pero lo que realmente me consigue generar una imagen de marca, una especie de autoridad ante la gente adecuada, primero en mi ámbito local, luego en mi ámbito nacional y luego comenzar a influir a nivel internacional, es LinkedIn al final. Por lo tanto, tienes que entender dónde está esa persona y comunicar acorde. Y luego de eso, pues cuando tienes claro todos estos tres elementos, hay que comenzar a comunicar, hay que comenzar a hacer. Que para algunos de entrada igual les va a costar ponerse frente a una cámara, no pasa nada, comienza a generar contenido escrito. Pero sí que es cierto que es imprescindible que tarde o temprano comiences a hacer vídeo, porque la mayoría del tiempo que dedicamos consumiendo contenido en Internet es consumiendo vídeos. Es el medio que más conecta con la gente, es el medio que más nos acerca a las personas y en el fondo es el medio que estamos acostumbrados a consumir con mejor predisposición, por llamarle de alguna manera. Lo que significa que tendrás que hacer vídeos tarde o temprano. Y la clave aquí es comenzar. Comenzar con un teléfono móvil, con los auriculares para que se te escuche bien y dejando el móvil en un sitio fijo para que no tambalee y a partir de ahí ponerte a grabar y sabiendo que tienes algo que decir, comenzar a hablar. ¿No te sale bien? Hazlo de nuevo. ¿No te sale bien? Hazlo de nuevo. Y poco a poco te irá saliendo mejor. No, que luego cuando vean el vídeo la gente dirá que yo no sé, que no soy capaz y tal. Mira, al principio no te va a ver ni Dios. Pero a medida que vas avanzando en ese proceso de desarrollo, de esa competencia, vas ganando autoconfianza y a medida que vas publicando, pues tu red va creciendo y cuando ya esté creciendo un poquito más, ya habrás mejorado un poquito más en tus habilidades de conectar y transmitir un mensaje potente y eso es al final un círculo virtuoso si actúas. Total. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuántas pepitas de oro en ese mensaje. Para todas las personas que nos están escuchando, si tenéis, primero dejadnos por aquí si os está gustando el directo, si de dónde nos estáis escuchando, si hay alguna pregunta que os gustaría que Sebastián nos respondiese. Vi un mensaje de mi amigo Alejandro desde Medellín, muchas gracias por el cumplido, un abrazo, espero que estés súper bien. Qué bueno. Y nada, estamos a vuestra disposición para que lo sepáis también por aquí si queréis dejar algún tipo de pregunta y mientras pues yo sigo, que estoy encantado de poder compartir este ratito contigo y aprender de una persona que lleva tantos años en los escenarios, que no se encuentra todos los días sobre todo. ¿Cómo sueles preparar tú una conferencia? Cuando vas a un taller o cuando vas a crear una conferencia para muchas personas, ¿cuáles son los ejercicios previos que sueles realizar antes del escenario? Mira, es diferente una conferencia, prepararla desde cero, que dar el mismo mensaje adaptándolo al contexto. Si es una conferencia que ya has dado anteriormente, lo importante es ser capaz de adaptar el mensaje al público en concreto. Y sea un caso o sea el otro, tienes que entender frente a quién vas a hablar. Y como con todo en la vida, cuando eres capaz de adaptar tu mensaje a la gente que te está escuchando, ese mensaje tendrá un significado mucho más llamativo, relevante y por lo tanto interesante, lo que aumentará drásticamente la probabilidad de que por un lado te escuchen hasta el final y en segundo lugar de que tomen una decisión favorable para ambas partes, es decir, que te ayuden a alcanzar ese objetivo.
Independientemente de cuáles sean los dos contextos, tienes que entender muy bien quién es ese público. Si ya es la misma presentación, pues simplemente cuando entiendes quién es ese público, quién es, qué problema tiene, qué solución le puedes ofrecer, qué beneficio le puede aportar esa solución, y luego entender en general el por qué van a ese evento, cuál es su capacidad o nivel de comprensión al respecto, pues terminas adaptando ese contexto del porqué de tu mensaje para que sea lo más personalizado posible y que le suene casi a música. Ahora bien, en términos de un mensaje nuevo, una conferencia nueva o algo realmente adaptado en términos de mover mucho la estructura de algo que hayas hecho antes, pues evidentemente primero tienes que entender a tu público, el objetivo que quieres conseguir, el objetivo que quiere alcanzar la persona o la empresa que te está contratando, y a partir de ahí comenzar a construir tu charla o tu curso de formación asegurándote de que les estás ayudando a aprender algo útil. Sobre todo en formato formación, quieres dar herramientas que sean útiles y que les permitan mejorar su desempeño en lo que sea, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida. Y además buscar la manera de que sea práctico y que tú como formador hables lo menos posible, que sea más de interactuar, que sea más de que se metan dentro del uso de la herramienta, que practiquen, que se den feedback entre ellos y que tú les moderes, les dirijas en ese proceso. Si es en formato presentación, evidentemente vas a tener que hablar tú, fundamentalmente, aunque yo soy más de la opinión de que es útil buscar la participación de la gente. Evidentemente, mientras más grande es el público, más complicado será una interacción real, pero sí que puedes poner a la gente a ponerse de pie, a levantar la mano, a interactuar entre ellos. Y en la medida en la que pones a la gente a interactuar, a actuar, a hacer cosas como tal, es mucho más fácil que integren, interioricen eso que están aprendiendo contigo. Una vez has creado ese contenido y aparte de la teoría, pues le incorporas elementos emocionales como historias, como analogías, lenguaje sensorial para que la gente se meta de verdad en lo que estás diciendo tú, pues tienes que ensayar. Y cuando creas que has ensayado lo suficiente, pues ensayar un poco más. Y cuando estés en plan convencidísimo que ya lo tienes súper bien integrado, luego ensayas un poquito más y otro poquito más y otro poquito más. Y en ese proceso, pues vas creando las diapositivas, si vas a usar diapositivas, con el fin de que sean útiles y que sepas transmitir el mensaje sin estar aquí leyendo tus diapositivas palabra por palabra. Y ese es el proceso, básicamente. Y desde el momento cero hasta el aplauso, como lo llamo yo, una conferencia desde cero de 45 minutos sobre un tema que conoces y que no tienes que investigar, pues probablemente necesitarás unas 20 horas de preparación. Qué bueno. Dejaban por aquí una pregunta muy interesante antes de continuar, y era que es una de las grandes preguntas a todas las personas que quieren hablar en público, y es ¿cómo hago para perder el miedo a hablar en público? No se pierde. Qué no bueno. se pierde. La única manera de perder el miedo a hablar en público es hablar siempre de lo mismo y siempre frente a la misma gente. Y eso no es realista si quieres crecer. Porque es cuestión de práctica, de zona de confort. Mientras más práctica tienes en algo, pues ya lo llevas hacia dentro de tu zona de confort. Pero un público nuevo, un mensaje distinto, pues te saca de la zona de confort. Lo que puedes aprender es a gestionar tu miedo a hablar en público. Yo cuando di aquel discurso en esa boda, tomé la decisión que iba a dar ese discurso estando borracho. Y en ese momento nadie me dijo que iba a haber 600 invitados. Claro, yo comencé a contarle a todo el mundo, a mis primos, a mi familia, a mis amigos que iba a dar el discurso en la boda esta de mi primo. Fue la boda de mi primo en Santo Domingo, frente a 600 personas. Claro, yo no sabía lo de los 600 invitados y cuando me enteré ya era demasiado tarde. Ya se lo había contado a todo el mundo. Y claro, me vi ese día en la boda, en la iglesia, repasando mis notas mientras la gente lloraba y reía y aplaudía y yo me autofustigaba. Ya mierda, el lío en el que te has metido, Sebastián. Pero me encontré entre la espada y la pared. Y todo el mundo está en un momento de estar entre la espada y la pared, donde no sabe muy bien qué hacer. Y claro, cuando te encuentras entre la espada y la pared, tienes que tomar decisiones que no son 100% bonitas o 100% positivas. Tienen algo de agridulce ambas. Entonces, lo que yo aprendí mirando en retrospectiva, que igual que un clavo saca otro clavo, un miedo saca otro miedo. Porque cuando te encuentras entre la espada y la pared,
cualquier decisión que tomes, ya sea A o B, ya sea izquierda o derecha, arriba o abajo, ambas duelen. La pregunta es, ¿cuál duele más? Y si tú consigues que sí hacerlo duela menos que no hacerlo, lo haces. Entonces yo entendí que a mí me dolía más quedar mal con mi familia. Pues ya yo vivía afuera, los echaba de menos. Me apetecía que me vieran hablando en público. Y claro, al mismo tiempo me estaba arriesgando un infarto fulminante si me subía al escenario, que al final no pasó, por suerte. Pero la realidad es que yo estaba entre me subo al escenario y me da un algo o dejo de hacer el discurso y quedo mal con mi familia. Pues me dolía más el quedar mal con mi familia y como me preparé adecuadamente, subí y salió medianamente bien. A ver, es cuestión de relativizarlo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero yo diría que hay dos elementos muy potentes. Y el primero es prepararte muy bien. Porque si yo no me hubiese preparado y hubiese pretendido subirme al escenario e improvisar, ahí sí que me da un infarto si me subo. Porque comienza a dar vueltas, no te sale, y comienzas a ponerte rojo, haces el ridículo, y ahí sí que te quedas en blanco. Y se hace realidad los peores miedos. Pero como me preparé muy bien, le dediqué mucho tiempo de preparación y además conté una historia que es mucho más fácil de transmitir cuando se te puede ir el hilo con cierta facilidad, pues el discurso se me dio bastante bien. Por lo tanto, la mitad de los nervios se quitan con una buena preparación y eso significa ensayar mogollón. La otra mitad no se quita y esa otra mitad lo que tenemos es que jugar con nuestra mente y poner nuestro foco de atención en un lugar que sea más productivo. Qué bueno. Yo lo gestiono de otra forma, muy parecida a la tuya, pero yo lo llevo un poco a un plano más espiritual. Y es que para mí, como hablábamos antes, tú ves la realidad que has creado a lo largo de todo tu pasado y al final, si tú crees ser algo que puede tener miedo, al final acabas identificándote con ese miedo y te sigue afectando. Si tú te das cuenta del potencial que hay en ti, ese ser que eres, algo completamente ilimitado y elevado, que en ese ser no hay miedo, no hay carencia, no hay escasez, no hay nada de lo que el personaje en cierto modo vive, ahí te das cuenta de que el miedo no para de venirnos del personaje y el personaje evidentemente sufre, el personaje tiene miedo, el personaje si le insultan se siente afectado y así vivimos en ese personaje constante y continuo pensando que somos eso. Si te das Tal cuenta cual. de que lo eres, cuando te llega ese miedo dices, yo no soy ese personaje, no soy esa persona o eso que he creado a lo largo de toda mi vida. Si yo en ese momento decido, evidentemente, basarme en lo que soy, ese ser no tiene miedo, no tiene la posibilidad de hacerlo mal, porque ya simplemente transmitiendo desde eso que eres, creo que conectas con las personas que te están escuchando, porque al final es algo que en cierto modo conoces, ¿no? Estás contando evidentemente una historia o estás intentando transmitir un mensaje, pero el ser siempre sabe cómo comunicarse, ¿me explico? Es un poco Sí, parte totalmente. Al final, cada uno tiene sus propias estrategias y Uh-huh. puede decidir si las usa o no. O Uh-huh. puede decidir si las descubre o no, porque igual no hemos descubierto que las tenemos y las hemos utilizado de manera automática sin pensarlo. Pero yo entiendo que lo que tú has dicho es a tu manera, con tu experiencia y tu expertise, algo que yo a mi manera, con mi experiencia y mi expertise, hago de una forma u otra. Y yo el punto de encuentro que le veo es el enfoque de Tony Robbins. Tony dice que el éxito o el grado de éxito en nuestros resultados está estrechamente ligado a nuestras emociones. Y el estado emocional lo puedes controlar o lo puedes gestionar con tres elementos, al menos desde la perspectiva de Tony Robbins, y yo comparto. Uno es dónde pones el foco de tu atención, dos, cuál es la historia que te cuentas, y tres, cómo usas tu cuerpo. Entonces tú aquí estás incorporando fundamentalmente dónde pones tu foco de atención y la historia que te cuentas. Y claro, esto de el clavo que saca otro clavo es mi manera de mirar en retrospectiva el cómo contarme una historia determinada y enfocar mi atención en algún lugar que sea más productivo, aunque tengo que reconocer que es un ejemplo desde la psicología negativa. Yo tengo también un ejemplo desde la psicología positiva, pero se nos iría mucho el tiempo. Yo creo que con lo que has compartido tú, que es ultra valioso, y con mi manera de relativizarlo, pues ya la gente puede comenzar a gestionar ese miedo. Totalmente de acuerdo contigo. A ver si han dejado por aquí alguna más, si no te hago yo por tu lado. Continuamos.
Dice que se me puede poner unos audífonos para que se escuche mejor mi voz. Perfecto. Yo tengo también aquí soluciones para todo lo que se requiera. Yeah. Con tal de escucharnos bien y que el mensaje llegue lo mejor posible, allí pondré yo toda mi actitud y mi foco. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Y mientras, pues ya que no veo más preguntas por aquí, pues sigo yo por mi cuenta. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. ¿Cómo te entrenas? Si se puede entrenar de alguna manera, ¿cómo consigues entrenarte para ser un buen orador? Imagínate que encuentras esa vocación o ese mensaje, ya tienes claro lo que quieres transmitir, ya tienes claro hacia qué público quieres dirigirte, tienes un poco unas bases. ¿Cómo se entrena el hablar en público? ¿Es un poco la dinámica de grabar vídeos, hacerte tú una introspección de cómo me veo, si me veo bien, si me veo mal, hacerlo con un pequeño público hasta corregir fallos? ¿O hay alguna cosita que normalmente suelas trabajar tú también que te ayude a mejorar todas esas habilidades? Mira, en términos estratégicos hay solo una manera. En términos tácticos hay infinidad. Y la manera estratégica es práctica deliberada. Y práctica deliberada significa hablar y recibir evaluación sobre cómo has hablado. El cómo y dónde hables ya es un elemento táctico. El cómo y a través de quién recibas esa evaluación o feedback también es un elemento táctico. Entonces, depende del contexto de cada quien. Yo tenía un mentor con quien me formé el año pasado, que el tipo es una máquina en el escenario. Y este señor, su proceso de entrenamiento es modelar a expertos y practicar todos los días durante horas. Claro, luego es una máquina, una bestia en el escenario porque le dedica muchísimo tiempo y además da muchos talleres, eventos con mucha gente y está constantemente buscando mejorar. A mí me ha ayudado especialmente que me he grabado en vídeo muchísimas veces y aunque sea doloroso verte en vídeo, porque a mí me sigue doliendo después de todos estos años, tengo que verme para asegurarme de que el resultado final es medianamente decente para subirlo a YouTube. Claro, en el proceso de grabar ese vídeo, de verme, pues ya estoy obteniendo información según mi perspectiva, pero el propio hecho de subirlo a YouTube y recibir comentarios, que normalmente en YouTube la mayoría de los comentarios, independientemente de lo que publiques, son positivos, salvo que te estés cagando en todo. Pero sí que de vez en cuando hay comentarios negativos. A veces son completamente ofensivos y no aportan ningún valor, pero a veces incluso con muy poco tacto son comentarios útiles, muy constructivos, aunque estén, digamos, adobados con un poquito de veneno. Y de ahí se aprende mucho. Entonces, de lo que se trata es que independientemente de cuál sea tu contexto y qué posibilidades tengas de practicar, que puede ser hacer videoconferencias todas las semanas, que puede ser hacer Instagram Live o hablar por FaceTime con gente de confianza, que puede ser grabarte vídeos, que puede ser dirigiendo reuniones en la empresa, da igual, haciendo brindis en las cenas cuando volvamos del confinamiento. Lo importante es hablar y hablar y hablar y cada vez que hables recibir feedback, donde entiendas al menos un elemento positivo para reforzarlo y para sentir una especie de logro en el proceso, porque los logros son importantes para mantenernos motivados en este proceso que es duro y aquí tengo que reconocerlo. Pero luego un elemento de mejora y mejorar al menos una cosa a la vez de forma consciente.